Hay un acuerdo entre la Secretaría de la Defensa Nacional y La Maña, denunció un elemento de alto rango de la Guardia Nacional al periodista Jesús Esquivel. Un alto mando de la Guardia Nacional habló con el periodista para el semanario Proceso sobre la existencia de un presunto acuerdo entre mandos militares con el cártel de Sinaloa. De acuerdo con el reportaje publicado en la edición impresa más reciente de Proceso titulado "Revelan desde la Guardia Nacional un acuerdo detrás de los abrazos", el periodista Jesús Esquivel refiere que, impotente ante los hechos violentos causados por la guerra entre los cárteles del narcotráfico en México, el entrevistado habló con Proceso sobre la crisis de seguridad pública que azota al país, pero lo hizo bajo la condición de anonimato, por temor a represalias de parte de los mandos militares. Hay tanta violencia porque la Secretaría de la Defensa la está permitiendo. Eso lo sabemos dentro de la Guardia Nacional, y es algo muy conocido entre narcos y criminales. Esto no viene de Palacio Nacional, emana de los militares, dijo al semanario Proceso. Además, el alto funcionario de la Guardia Nacional entrevistado por el semanario rechazó los números oficiales de homicidios que dio a conocer la secretaria Rosa Isela Rodríguez y advirtió que por lo menos es el doble de asesinatos de lo que dice la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. La última cifra dada a conocer por las autoridades, la del pasado mes de mayo, refiere que se registraron 2.833 homicidios en México, de acuerdo con las estadísticas que dio a conocer Rosa Isela Rodríguez. Al cuestionarle el periodista Jesús Esquivel, ¿dónde están los otros muertos?, el mando de la Guardia Nacional le respondió: en eso consiste el acuerdo con la Sedena. El cártel de Sinaloa levanta los cuerpos de personas que elimina en enfrentamientos, pero sobre todo a sus muertos, sus elementos que caen abatidos. De eso se trata el entendimiento que hizo el cártel de Sinaloa con jefes militares del país, lo sabemos nosotros en la Guardia Nacional, y lo saben los contrarios de los Chapitos, de la gente del Mayo Zambada, y de la fracción de los Esparragosa, señaló al periodista Jesús Esquivel. La explicación del mando de la Guardia Nacional sobre el acuerdo también se materializa o entiende por otro elemento: la guerra con el cártel de Sinaloa que sostiene el cártel Jalisco Nueva Generación. Le están calentando las plazas a los Chapitos y a todo el cártel de Sinaloa que comanda el Mayo Zambada. Los de Michoacán y el cártel Jalisco son los que están haciendo matazones y dejan tirados a los muertos, expuso el mando de la Guardia Nacional. Sin conocer cuándo, cómo o con quienes la Sedena hizo el supuesto trato con el cártel de Sinaloa, el alto mando también reveló que en el ejército han recogido declaraciones hechas por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y de michoacanos que han sido detenidos en operativos. Esos integrantes detenidos de La Maña han declarado que sus jefes los mandan a calentar las plazas con ejecuciones y secuestros, porque están encabronados por el hecho de que la Sedena tiene un acuerdo con Sinaloa, respondió el mando de la Guardia Nacional. Al respecto, el periodista Jesús Esquivel cita que la táctica del cártel de Sinaloa de recoger a sus muertos y a otros por mandato de jefes militares explica por qué hay en el país tantas personas desaparecidas. Más adelante en el reportaje, el periodista Jesús Esquivel aborda las razones que detonaron la guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Refiere que desde hace aproximadamente 6 años, el cártel Jalisco empezó a arrebatarle el control de territorios en varios estados al cártel de Sinaloa y a sus socios. Esta situación empoderó y convirtió a los de Jalisco en una de las organizaciones más poderosas y violentas de México. El Mencho habría pactado una tregua con el Mayo Zambada, cita Jesús Esquivel. Sin embargo, la paz temporal terminó cuando los Chapitos perdieron rutas y plazas ante el Mencho en estados como Sonora, Estado de México, Chihuahua y Quintana Roo. Jesús Esquivel señala que el Mencho metió a los grupos criminales de Michoacán a la guerra con los de Sinaloa y por consecuencia se dispararon las cifras de homicidios, ejecuciones, desapariciones y secuestros. Según lo expuesto por el mando de la Guardia Nacional entrevistado, ante el avance del cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa acudió a mandos militares para revivir compromisos que tuvo en otros sexenios como en los de Felipe Calderón, Vicente Fox y Peña Nieto. A nosotros en la Guardia Nacional nos tienen prácticamente haciendo el ridículo ante La Maña. Los jefes militares dieron la orden de no salir en persecución de los narcos, no caer en confrontación, no detener vehículos, no realizar capturas a menos que sean obligadas y no dar seguimiento a información o informes de inteligencia, señaló el mando de la Guardia Nacional al periodista Jesús Esquivel. Además añadió, ya no hay trabajo de inteligencia ni cooperación con las fuerzas federales de los Estados Unidos que operan en México. Nada de nada, los gringos están desesperados porque les están entrando muchísima droga, y las órdenes que tenemos nosotros en la Guardia Nacional es mantenernos al margen, concluye este breve resumen que les hemos realizado de este reportaje del periodista Jesús Esquivel, publicado en el semanario Proceso.
Jesús Esquivel es un reconocido periodista, escritor, editor y productor mexicano. Desde 1988 es corresponsal en Washington acreditado ante la Casa Blanca, el Congreso Federal y el Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Autor de Los narcos gringos, La CIA Camarena y Caro Quintero, El juicio, Crónica de la caída del Chapo y la DEA en México, entre otros.